Y yo creo que también el amigo Jorge Rolón Luna, abogado, muy talentoso, él fue juez electoral por 6 años, docente, consultor, investigador y muy sensible. Habrá alguna vez también, y conoce mucho de música, se habrá detenido a analizar el significado de un Lobito Martínez en vivo y de un Lobito Martínez que ya no está entre nosotros, como gran referente paraguayo, impulsor de los niveles culturales nuestros, porque eso también es importante destacar, ¿verdad? Lamentablemente a veces se va aquella gente que tiene una prospección mucho más ascendente y de repente abruptamente se va por X razones, por X motivos, y nos quedamos así con aquellos que buscan el nepotismo para generar riquezas, por ejemplo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Acércate. Buenos días. ¿Qué tal, Bruno? ¿Estás medio dormido? No. Ahí tenés café. Estaba pensando en lo que estabas diciendo. ¿Está mal o está bien? Si estoy mal. No, lo que estaba diciendo. No, me encantó escuchar a Lobito Martínez, por un lado, y por otro lado lo que estabas diciendo acerca de él y de su padre. Te voy a contar una anécdota muy curiosa. Sí. Cuando estaba haciendo la primaria en el Colegio Cristo Rey para hacer un trabajo práctico, hice una entrevista. Yo tenía 10, 11 años, a don Eladio Martínez. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Lo conocí personalmente a don Eladio Martínez. A Lobito lo vi un par de veces. Sí. Es un músico obviamente excelso. Y soy muy amigo de su hija Jackie. A Jackie, claro. Muy sus amigos. Hasta hoy día, que es DJ. Hace música electrónica. Somos muy buenos amigos. La tenemos que invitar. Fuimos juntos. Ella es abogada y también alguien que trabaja en el tema de derechos humanos. Fuimos juntos a Costa Rica a hacer el curso de especialización en derechos humanos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica. Qué bueno. Ahí nos conocimos y somos amigos hasta hoy día, y obviamente soy uno de los paraguayos que siente la temprana partida de Lobito. Así es que no me tocó lo que estaba diciendo y la música que estábamos escuchando. Bueno, muchas gracias. Y a todos nos cala hondo esto, porque fue un referente, sigue siendo un referente, porque nadie va a poder ocupar su lugar. No sé por qué, porque se aplaca la cosa a medida que avanza el mundo. Como que nos estiran para abajo, o no hay alguien que nos impulse para arriba, porque esto del nepotismo, esto es nos tira para abajo o nos tira para arriba. ¿Cómo es esta historia? Bueno, veníamos conversando contigo, Bruno, fuera de micrófono sobre este tema, y surgieron algunas cuestiones interesantes. Es un tema complejo, no se agota en las discusiones que estamos viendo. A mí me tocó ser uno de los denunciantes de la semana pasada de altos funcionarios que habrían incurrido en esto, y por ello reflexioné mucho acerca del tema. Yo creo que tiene varias aristas. Bueno, yo justamente vino ayer una abogada también que está tratando de formatear, Stephanie Careaga, esta historia del nepotismo, ¿verdad? A nivel formal, digamos, hasta dónde puede llegar esto del nepotismo o no, hasta dónde está permitido o no, y qué sé yo. Vos vas a también analizar esto más a profundidad. Y yo le dije, hace 100 años tuve un abuelo, Bruno Guyari, que tuvo la suerte de formarse y estar 8 años allá en Alemania, en Berlín, en la Universidad de Charlottenburg, y trajo después de 8 años 4 títulos: doctor, ingeniero, químico, farmacéutico. Y llega acá y se encuentra con que su hermano mayor, que le llevaba 1 año, era presidente de la República, José Patricio Guyari. Y, por supuesto, el hermano mayor le dice: olvídate de tus títulos, porque vos quiero que seas el intendente de Asunción
cabeza de la capital porque sos de mi entera confianza. Y lo nombra a Bruno Guyari como intendente de Asunción. Por un lado. Por otro lado, cercanamente, vimos que en el gobierno pasado el hermano de Mario Abdo Benítez también estaba en un puesto muy importante. Y la pregunta, ¿estos casos también tienen que ver con el nepotismo o no? Bueno, yo quería citar un caso incluso más importante desde el punto de vista histórico. Sí. Robert Kennedy, sí. Bobby Kennedy, sí. fue fiscal general, attorney general de su hermano John F. Kennedy en los años 60, cuando John fue presidente de los Estados Unidos. 2 años y algo de meses. Sí, hasta su asesinato. En Dallas, después Texas. lo asesinan al hermano, que era una figura política prominente. Y hay algunos historiadores de estas épocas contemporáneas incluso afirman que Robert era una personalidad política mucho más interesante que el propio hermano. Entonces, dicho esto, y los ejemplos que vos señalás, especialmente el de Bruno Guyari, hay varias aristas de este tema. Vamos a analizar primero desde el punto de vista jurídico, porque eso nos marca lo que se puede y lo que no se puede en nuestro país. Esto luego tiene connotaciones políticas y tiene connotaciones éticas, ¿sí? Son 3 dimensiones normativas, o no, 2 normativas y una por fuera de lo normativo, que es lo político, ¿sí? La política no te dice esto hay que hacer porque no es una ciencia ni una actividad humana normativa, sino que es la administración del poder. Ahí en la administración del poder, desde el punto de vista político, las razones que tuvo José P. Guyari, por ejemplo, para llamar a Bruno, al hermano, y decirle quiero que seas intendente de Asunción, se sale de lo normativo, que es jurídico y que es ético, ¿sí? Porque la ética también es normativa, solo que no tiene la posibilidad como el derecho de obligarte por la fuerza a cumplir sus mandatos. Sí, la ética es lo que yo me autoimpongo como norma. Yo quiero ser buena persona, quiero ser correcto, y me autoimpongo normas. Esa es la ética. El derecho viene de afuera, no de adentro, y te dice haga esto o usted está infringiendo una normativa y existirían eventuales sanciones. También existen normas que en el derecho se llaman normas imperfectas, que tienen una prohibición, pero no tienen sanción. Y ahí entra justamente la ley de nepotismo, en cierto sentido. Voy a explicar eso después. Bueno, entonces, desde el punto de vista político, es aceptable siempre y cuando la persona nombrada reúna requisitos. No son estos los únicos ejemplos que hemos visto a lo largo del tiempo. Sí, ¿sí? claro. No son los únicos ejemplos. Y por otro lado, eso también vulneraría principio de igualdad, por ejemplo. O sea, yo porque soy pariente de alguien que está en el poder, yo no puedo ocupar un cargo. Bueno. Buena pregunta. Ahí hay un problema. Por eso, esto tiene múltiples aristas. Y lo que se tiende a hacer, sobre todo en momentos de mucha polarización política, es a simplificar, a querer descalificar al enemigo político, momentáneo. Sí, pero al enemigo del momento. Mañana pueden estar abrazados. Usted sabe cómo es la política. Genera extraños compañeros de cama. No nos va a sorprender nada esto eventualmente. Bueno, dicho esto, lo jurídico que dice que tenemos una ley, ¿sí? Y esa ley dice cometen nepotismo quienes teniendo capacidad de contratar y siendo los administradores de entes determinados o de lugares determinados del Estado paraguayo, contraten a parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Pero en el artículo 2, que parece que ningún paraguayo leyó, y vengo diciendo esto desde el día 0. ¿Qué dice? El artículo 2... Ese artículo. Que no está en la parte que define el nepotismo, sin embargo, contiene un mandato. ¿Sí? El artículo 1 define y este tiene un mandato. Las normas, pues, dependiendo de lo que dicen, se clasifican a su vez en distintos tipos, ¿no? Entonces vos tenés normas que definen que es matrimonio, por ejemplo. ¿Sí? Código Civil, buscar matrimonio es esto y esto y esto. Bueno, entonces el primero define y el segundo tiene un mandato. Y en ese artículo 2, que reitero, ningún paraguayo ni paraguaya parece haber leído, dice,
el presidente de la República, el vicepresidente, y después enumera una larguísima lista de funcionarios. Y ahí incluye cabezas de instituciones, presidente, fiscal general del Estado, etcétera, ¿sí? Pero también mete en esa lista la ley, no es una opinión esto es la ley, a quienes ocupan cargos en instituciones que implican un colectivo de funcionarios electos en este caso. Y dice senadores y diputados, dice. Y dice fiscales también. Y dice jueces también. Con esto modifica el artículo primero, porque no solamente los ministros de la Corte que pueden nombrar, o el presidente de la Corte que tiene la capacidad de nombrar, sino los jueces no pueden meter parientes, ni los fiscales, los agentes fiscales. Pero tampoco los senadores y diputados. Y después dice a continuación la norma, quedan impedidos, dice, de contratar, de nombrar o contratar, y ahí otra vez pone los parientes que no se pueden. Entonces, por alguna razón, cuando le entrevistan a quienes habrían incurrido en esto, estos le dicen, primero, es un cargo de confianza. Tampoco es cierto. Eso, el artículo 8 de la ley 1626 define cuáles son los cargos de confianza, no aparecen estos cargos. Y segundo, dicen, no, pero a mí me nombró el presidente de la Cámara de Diputados y él no es mi papá. Pero el artículo 2 de la ley contra el nepotismo dice que quedan impedidos los senadores y diputados. O sea, ya tenemos un acercamiento legal al tema. ¿Sí? Legal al tema. Después está la ley 1626 que obliga a los concursos. ¿Sí? Concursos, claro. Después tenemos la Constitución también, que en el artículo 43 dice que el único requisito para acceder a la función pública es la idoneidad. Y ese artículo 43 es el artículo que habla de la igualdad. Entonces, eso coloca el tema del empleo público dentro del concepto de igualdad. Todos deberíamos tener la misma posibilidad de acceder a un cargo público. Entonces, cuando el pariente nombra al pariente, el pariente nombra al pariente, ya sea directamente o levantando el teléfono, porque estos tipos nos quieren hacer creer que, incluso lo dijeron así literalmente. ¿Quiénes son estos tipos? Los nombradores de sus hijos, los que fueron nombrados y los que intervinieron para que a sus hijos fueran nombrados. En algunas entrevistas han dicho, no, yo estaba así, me llamó el director de recursos humanos. ¿Sí? Buscó ahí en un pajar y encontró al hijo del importante senador fulano. Mira un poco, terminó el colegio, vamos a darle una oportunidad. Como si fuéramos todos estúpidos. Que tratamos de no serlo desde que nos despertamos. Pero no siempre lo logramos, pero por lo menos tratamos. Bueno, dicho esto, entonces ahí se vulnera el principio de igualdad que está establecido en la Constitución con respecto concreta, no el principio de igualdad en abstracto y en general, con respecto al empleo público. O sea, uno de los incisos de ese artículo dice concretamente el acceso a la función pública, bla, bla, bla. Sin otro requisito que la idoneidad. Entonces, el nacimiento, la parentela, la pertenencia a un partido político, lo que sea, no debería darme más posibilidades a mí que a otro. Entonces, nosotros tenemos estas normas que tienen estas prohibiciones. Desde el punto de vista ético, y la ética es muy importante, ¿sí? Porque se supone que en el ámbito del manejo de la cosa pública, que es el manejo de la política, deberíamos hacer bien las cosas, aunque no nos exijan. La norma jurídica lo que hace es ponerte, en términos metafóricos, una pistola en la cabeza y te dice, haga esto o le voy a sancionar. La norma ética te dice, hace bien lo que tenés que hacer, porque eso es lo que hay que hacer. Y vos que administras la cosa pública, la ética política, te dice que hagas lo correcto la mayor parte del tiempo. No siempre, porque no se puede tampoco. Entonces, ¿qué te dice? No contrates nada a tu pariente estimado. No llene de amigos, de operadores políticos. Porque, ¿vos sabés cuál es la norma básica que engloba a todas las normas éticas? Otra es todos los códigos de ética del mundo, o código de ética periodística, código de ética... ¿Cuál es esa norma? Esa norma básica que engloba a todas, de la cual derivan todas las normas éticas, es la siguiente: no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. ¿Y qué pasó con esa Constitución del 92 que anularon las posibilidades de la familia Rodríguez, por ejemplo? Acordate que anularon todas las posibilidades de los hijos o nietos de Rodríguez porque
no querían que se emule lo de Alfredo Stroessner, supongamos. Y esas son razones políticas. Por eso hay que diferenciar lo político de lo jurídico y de lo ético. Pero nadie saca a relucir eso, por ejemplo. Y quedó toda una familia que por ahí tenía condiciones, algunos de sus miembros, y condiciones que quedaron anuladas por una constitución también. ¿Qué pasa con una constitución? Una constitución es una norma de normas. Es la norma máxima. Y sí, ya sé. Entonces, pero nunca se revió ese punto, por ejemplo. ¿Y quién en 34, 35 años. La cuestión... ahí hay cuestiones políticas y cuestiones también eventualmente jurídicas. También tiene que ver con todo Las cuestiones políticas implican que alguien se haga cargo de un reclamo. Vamos a suponer que en el caso de la familia Rodríguez hay un derecho conculcado. Entonces, ¿quién se va a ir a manifestar por una familia poderosa que se hizo de su fortuna ilegalmente, incluido el narcotráfico y otras cosas más? Bueno, yo no los veo como personas desvalidas como para quien... Vos estás añadiendo ese tipo de cosas. Es que esto es político, Bruno. Sí, político, ya sé, pero yo te estoy hablando desde el punto de vista, digamos, que me pareció en su momento, no sé, podría ser... era factible en su momento, pero después se tuvo que haber, digamos, en algunos países erradicado. En algunos países es comunista, se prohibió al Partido Comunista, por ejemplo, Checoslovaquia, antes de la división entre República Checa y Eslovaquia. En Alemania está prohibido fundar partidos nazis o de ideología nacionalsocialista y se sanciona a quien... esas son decisiones políticas que tienen que ver con pasados traumáticos, ¿sí? Y para nosotros los paraguayos, según los constituyentes, que vos votaste y que yo voté en el 91 para que sean constituyentes en el 92, es el pueblo paraguayo reunido, ¿sí? Que dice, queremos construir este modelo de sociedad. Y en ese modelo de sociedad no queremos que los parientes del general narcotraficante Andrés Rodríguez siquiera tengan la posibilidad. Es cuestionable, puede ser, pero yo no creo que haya un paraguayo que se quiera salir a manifestar. Pero en su momento le dieron toda la confianza para que sea presidente, porque ganó por no sé cuánto. Y bueno, habría que preguntarle a los colorados que le votaban, no a mí. No, colorado y no colorado le votaban a él para la presidencia. No te olvides, Bruno, que las elecciones del 89, las elecciones del 89 se hicieron con el padrón estronista y con la Junta Electoral Central estronista, sin la justicia electoral todavía. Claro. Y con un general en fuiste activo. Juez electoral, entre paréntesis, por 6 años. Después de eso. Bueno, ¿y qué pasó también? Rodríguez se postuló a esas elecciones siendo general en activo. Yo fui uno de los paraguayos, era muy joven en esa época, pero fui uno de los que me opuse a que Rodríguez sea presidente, sea candidato sin renunciar a su condición de general en activo. Y la oposición en ese momento dijo, ok, y es censurable, y yo los critico hasta ahora, todos los que dijeron, bueno, vamos a competir con este tipo que encima de tener una fortuna inmensa es general en activo. Es un absurdo eso. O sea, por eso nuestra transición también está mal parida, ¿sí? Y por eso, ese es un dato, un ejemplo nomás. Pero eso no es una cuestión política, Bruno. Yo quiero saber, por eso te reitero. Bueno, y ahora, en el presente, ¿cuál es cómo se mira o se estudia esta historia del nepotismo? ¿Y por qué está aflorando? Porque siempre hubo estos senadores y parlamentarios que tuvieron en esa Constitución del 92 mucho apoyo hasta ahora, y que se constituye en el poder más fuerte de los 3 existentes, el poder legislativo, entre paréntesis, que yo soy partidario de que se le dé más fortaleza al poder ejecutivo también, y no solamente que corte el bacalao el poder legislativo, entre paréntesis. Esa es una cuestión personal mía. Digamos, ¿por qué? Porque siempre hubo la cuestión esta del entorno, las amantes, los amantes, esto, lo otro, no serían parientes sanguíneos, pero eran privilegiadas esas personas que al fin de cuentas fueron nombradas por fulano, mengano, sultano, de acuerdo a la conveniencia sensual, sexual o de calentura X. Eso nadie ventiló nunca, y ahora eso se tornó al parentesco, digamos, sanguíneo o cosanguíneo, lo que sea. Entonces ahora aflora todo esto del nepotismo, pero siempre hubo ese tipo de nepotismo también.
¿Y cuál es tu punto o cuál es tu pregunta? Y bueno, ¿por qué ahora, ¿por qué ahora está todo, digamos, solamente enfocado en esa historia? Me remonto a 100 años. El caso de Bruno Bullari con su hermano José Patricio Bullari. Por ejemplo, no es posible. Después te dije también lo de Marito Abdo y su hermano Benigno, que también estuvo muy cercano. Yo te dije otro caso también. Y hay un Kennedy y su hermano, sí, yo entiendo. John F. Kennedy. En fin... pero yo no soy sociólogo. ¿Y entonces no puedo responder? ¿Cómo se sintetiza entonces? ¿Cómo se hace más clara la película? Esa sería para que la gente común tenga claridad en la historia. ¿Qué no hay que hacer o hasta dónde se puede hacer? Bueno, ahí vuelvo a lo anterior. Vos tenés un marco jurídico. ¿Sí? Ese marco jurídico te dice qué se puede y qué no se puede. En términos legales y constitucionales, póngale. Tenés la cuestión ética, ¿sí? Te dice, no uses tu cargo para favorecer a tus parientes, ¿sí? Pero esa cuestión ética también tiene matices. Si tu hermano es Bruno Bullari, es otra cosa. Si tu hermano es Robert Kennedy, es otra cosa. Pero si tu hermano es, no sé... ¿Cómo se llama el hermano de Aliana que ocupa un cargo en Yacineta? O vos le nombrás a tu hija que terminó en la Universidad San Sebastián, que es un garage. No sé, si querés te mando la foto después. Es un garage donde también estudió el padre. Pero donde mira también que es muy estudió linda, la madre. Muy linda ella. Y es muy linda eso, pero ese es otro tema. Bueno, ¿sí? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, Bruno. Eso decía mi bisabuela argentina. Bueno, dicho esto, el problema, vos decís, ¿por qué la gente ahora... Y hay varias formas de imponer un tema en una agenda. Hugo Vera te está atendiendo ahí. Hugo Vera. Ok. Agradezco la atención. Bueno, dicho esto, hay varias formas de imponer un tema en una agenda. A ver. Una de ellas es una herramienta que ustedes son los dueños, de la cual ustedes, los medios de comunicación, ustedes imponen agenda. ¿Sí? Una cosa es que yo diga algo, otra cosa es que salga en tapa de diario X. ¿Sí? Otra cosa es que... ¿Cómo te llamas? Emanuel. Emanuel diga algo y otra cosa es que el canal X te bombardee todos los días con el tema. Entonces ustedes también ahí juegan un papel. Otra cosa yo creo que es la magnitud del fenómeno. Una cosa es un caso de sicariato por año. Otra cosa son 150 casos de sicariato por año. ¿Sí? Pero ahí hago un paréntesis también. Entonces hay un problema... Déjame terminar la idea. Entonces hay un problema de magnitud hoy día con el tema del nepotismo. Se les fue la mano a estos tipos. ¿Sí? Se les fue la mano. Una cosa es nombrarle a Bruno Bullari, que además era una persona que históricamente está en los anales de nuestro país como uno de los mejores funcionarios que ocupó un cargo concretamente en la Municipalidad de Asunción. Otra cosa es el hijo de Roya Torres, que tiene 19 años, ese chico que tiene la cara de piedra, ¿sí? Porque el tipo defendía ni siquiera su nombramiento, después faltaba a su lugar de trabajo, intentó simular que hacía algo. No puedes comparar con Bruno Bullari, eso, sí, mi querido Bruno. No puedes comparar. No, yo no estoy comparando. Quiero más situar las cosas en la dimensión correcta. Estoy poniendo posibilidades. El hijo de Roger Torres no puede comparar con Bruno Bullari o con Bobby Kennedy, que fue un attorney general, un fiscal general que se fue como nunca antes en la historia de Estados Unidos contra la mafia y las conexiones de la mafia con la política. A ese Bobby Kennedy, asesinado después por los poderes fácticos norteamericanos, no se le puede comparar con la hija de Paco Vale Desma. Tampoco. Bueno, pero vos hablaste de los... Vos hablaste de los medios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿o no? Estamos de acuerdo. Y vos hablaste de los medios que medios son los... imponen un tema. Claro, pero ahí medios imponen un tema. Así es. Hay muchos que imponen un tema, que son los periodistas, que tienen conexiones, que tienen hermanos, parientes en lugares públicos importantísimos. Pero eso no es nepotismo. ¿Y eso qué es? No es nepotismo, porque el nepotismo es el que ocupa un cargo público y consigue un cargo para... ¿Y eso qué es? Pero ¿eso qué es? ¿No es la misma cosa? No, no es la misma cosa. No es la misma cosa. Ahora, si fuera... Primero hay que probar la hipótesis, ¿sí? El hermano le consiguió el cargo al hermano. Y sí, a través de su... Bueno, eso es una suposición, pero vamos a suponer que sea cierto. A través de su puesto como periodista. Ok, es una suposición, ¿sí? Esa es una suposición. Pero vamos a suponer que sea cierto. Pero es una realidad, se sabe eso.
Es una suposición, pero una realidad. Bueno, yo trato de ser lo más justo posible. No, ya sé. Bueno, dicho esto, vamos a suponer que sea cierto. El periodista le consigue al hermano el cargo. ¿Qué dice la ley? Nada. No dice nada al respecto. Nepotismo es cuando el hermano, a través de... Pero también están los empresarios que tienen mucho dinero y consiguen cargo para los hijos. ¿Sí o no? Eso sí. Bueno. Sí, entonces, ahí nosotros tenemos un problema con la definición legal de nepotismo. Eso no es nepotismo según la ley. ¿Qué es nepotismo, entonces? Y depende. Si vos... En síntesis, ¿qué es nepotismo? Y podés tomar la ley o podés tomar el sentido histórico. En el sentido histórico, la palabra viene del italiano, pero a su vez del latín. Nipote en italiano, ¿sí? Es sobrino. ¿Y qué pasaba? Los papas en los tiempos ya, sobre todo a fines de la Edad Media y comienzo de la Edad Moderna, hubo una camada de papas muy poderosos, muy ricos, de familias muy ricas, que no solo vendían indulgencias, sino que vendían los cargos más importantes de la iglesia en esa época, que eran los de cardenal. Y nombraban a sus sobrinos como cardenales. En la Edad Media. Ya en la Edad Moderna casi, al comienzo de la Edad Moderna, ¿sí? Los Borgia, los Medici, etc. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Ese concepto viene de esa época, de la iglesia viene, no de la política, de la iglesia viene. ¿Sí? De la iglesia. Claro, de la práctica, que no quiere decir que no existía en la política también. De hecho, las monarquías son hereditarias. Te hereda tu hijo por más bobo que sea. ¿Sí? O sea, tenés un hijo tonto y ese va a ser rey porque es tu primogénito. Entonces, la política no es inocente en esto. Entonces, desde esa perspectiva, esto tiene un origen ahí. Bueno, entonces... Y ahí entra, reitero, Bruno, vos no me estás escuchando. La definición que está en la ley te dice qué es y qué no es. Y por otro lado está la cuestión ética, ¿sí? Y la cuestión ética genera... Te digo porque soy docente de ética y deontología judicial. Algo sé del tema. No te digo que soy la máxima autoridad, pero soy profesor en la escuela judicial hace mucho de eso, y hablo mucho con mis alumnos sobre este tema, justamente. El problema ético te genera siempre lo que se llama dilemas. Dilema quiere decir del griego, dos caminos, ¿sí? Un dilema no es helado de frutilla o de chocolate, que son dos opciones y dos caminos agradables. Es siempre algo que duele versus algo que hay que hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué te dice? Pero el presidente el dilema puede ser un dilema. Dijo también que es una cuestión ética. Pero el dilema puede ser el siguiente. Yo tengo un hermano que es un genio de las finanzas. Un economista brillante. Benigno. Vamos a suponer. Benigno. No, usted pone nombre. No. Yo estoy hablando en abstracto. ¿Sí? O un jurista brillante, mi hermano. ¿Sí? Pero a mi hermano, y va a quedar mal que yo le nombre. ¿Sí? ¿Qué hago? Pero vos sabés que ese es el que va a resolver el problema que vos tenés. O es tu primo. O es tu esposa. Pero es tu esposa. Y queda mal. Porque en la política, igual que en el ámbito del derecho, sobre todo, yo siempre le digo esto a mis alumnos, la cuestión de la majestad de la justicia pues es algo que hay que proteger. Entonces, lo que se hace y genera una impresión en la ciudadanía afecta. ¿Qué significa eso? Que la justicia tiene que ser un ámbito en donde se supone que están las mejores personas. Entonces, un juez que anda borracho por algún boliche a la noche, eso no es ningún delito, pero éticamente no está bien. ¿Sí? No puedes pues, ser juez y estar ahí, claro. Además, la gente puede pensar que vos te estás financiando esas fiestas y las chicas que te rodean con dinero público. A lo mejor no es así. Vos ganás bien y aparte sos de una familia de... Pero la imagen, la majestad de la justicia, dicen. ¿Sí? Bueno, entonces, la ética implica cuestiones que van más allá de lo jurídico. Entonces, a veces se te plantean dilemas. Otro dilema que no tiene que ver con esto. Vos sos juez. ¿Sí? Tenés Bruno por un lado y Emanuel por otro lado. Bruno, vos sos un tipo de plata, tenés los mejores abogados del país, pero vos no tenés la razón. Él tiene, pero no pudo pagarse los mejores abogados. Vos sos juez y te das cuenta que él tiene la razón, pero que este presentó las mejores pruebas, los mejores argumentos, pero él tiene la razón. ¿Qué haces? ¿Justicia o ley? Porque el criterio de justicia es un criterio diferente del jurídico formal. Bueno, pero es muy interesante. No, pero ¿qué haces? ¿Qué haces? Yo fui juez y sé lo que es ese dilema. Y bueno, la ley... La ley. ¿O no? Y sí, pero el criterio de justicia, ¿dónde está? Pero es un dilema. A lo mejor el juez que quiere evitarse problemas, ¿qué va a hacer? Yo aplico la ley, nadie me va... claro, entiendo. Joder, a mí, pues yo apliqué... Pero le estoy privando de su casa a una pobre viudita para que quede la casa para Bruno, que tiene mucha plata encima, pero que él no tiene la razón.
Yo me voy a dormir tranquilo, yo apliqué la ley. Y la viudita se queda en la calle. Y ahí está. Con lo único que tiene. Ese es un dilema ético, por ejemplo. Lo mismo ocurre con los usureros. Lo mismo ocurre con los parientes. Pero en el caso de estos nepotistas del siglo XXI que estamos viendo, no hay dilema ético ahí. Porque el hijo de Beto Velar, la hija de Aliana, la hija de Paco Valedesma, el hijo de Roya Torres, no son genios en ninguna de sus disciplinas o temas. Entonces, bueno, es que le vas a nombrar a tu hijo porque es imprescindible para que el pueblo paraguayo se redima. ¿Sí? No. El pueblo paraguayo va a seguir tan pobre y miserable como es, con o sin el hijo de Roya Torres. Ellos le nombran a sus hijos porque entienden que el Estado les pertenece y nos retrotraen al antiguo régimen previo a la Revolución Francesa, ¿sí? Donde no había todavía declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y no éramos todos iguales. Pensar que ellos pueden alzar el teléfono para con un amigo, lo que sea, y le dicen, conseguirle pues un trabajo fuera del Yo te digo más, Estado. Aliana le llama a la Torre y le ordena, no es que le pide. Porque en el cartismo eso es vertical. No, hay una verticalidad. Pero esta gente que tiene mucho poder puede perfectamente llamar a gente del sector privado. También. Para conseguir un puesto para su hija o su hijo. Y eso va a quedar mucho más saludable. No sé si me explico. ¿Vos tenés idea de cuánto ganan las empresas constructoras, por ejemplo, con las licitaciones de ruta en Paraguay? No sé. Y bueno, le llamás a uno de esos ingenieros dueños de una de estas constructoras y le decís, che, yo soy... ¿Qué te habla el vicepresidente? Métele pues a mi hija ahí en tu... Claro, entonces... Porque el poder te da esas cosas también. Y bueno, yo no sé por qué no hacen eso y se evitan todas estas páginas y estas... Al final, algún acuerdo llegamos, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, hay otro gran tema, pero lamentablemente tenemos que despedirte, Jorge Rolón Luna, pero queremos que vuelvas la siguiente semana para esta historia de lo de las cárceles también, cómo está nuestra situación ahí. Este operativo militar crítico que vos dijiste que no sé, ¿vos apoyás esta historia que se hizo con el clan Rotela o no apoyás? Depende de qué estamos hablando. Y cómo que de lo que fue Vox Populi, el ataque entre comillas por parte del Estado, del gobierno a la mayor cárcel acá para sacar a todos esos una cárcel no puede funcionar como el cuartel general de un grupo criminal, para empezar. Entonces yo no estoy de acuerdo con lo que te venía pasando y el procedimiento por ahí es cuestionable en algunos aspectos, pero sí es necesario que los establecimientos penitenciarios funcionen para aquello que la Constitución dice que tiene que funcionar. ¿Sí? Por eso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no hay que desconocer la propia responsabilidad del Estado en esto. O sea, decime una cosa. Una cuestión es que un Rotela se parapete al final de los pabellones y vaya a la zona que le llaman Camboya en Tacumbo, ¿sí? Pero otra cosa es que él tenga 4 splits en una sala de reuniones. O sea, vos te puedes parapetar y decir, bueno, acá estoy y vengan por mí. Porque se hizo fuerte, entre comillas. Pero ¿cómo metió esos splits? Sí, en fin. Él se hizo de poder en complicidad con los agentes penitenciarios, porque él le provee de droga a los agentes penitenciarios, a los directores de cárceles y a los sucesivos ministros de justicia, uno hoy es diputado, que han financiado sus campañas con esos negocios. ¿Podemos hablar la semana que viene de esto? Podríamos hablar. ¿Te parece? Déjeme ver si puedo. Sí, me gustaría. Sí, porque siempre es un privilegio tenerte, Jorge Rolón Luna, acá. Y sabes mucho y además muy didáctica siempre es la exposición tuya. No solamente el hecho de conocer los temas, sino cómo describir los temas. Y no mucha gente tiene esa manera de encarar las cosas. Bueno, muchas gracias, Jorge Rolón Luna, con nosotros. Una enorme satisfacción.